habilitó otro nuevo espacio para entregarlo así individualmente por cada grupo, Sí. ¿no? Bueno, eh, ¿qué día lo habilitó a ese foro? Pregunto. Mira, yo en realidad lo hice para solucionar el problema de la calificación. No sé si está, usted puede ingresar ahí al trabajo, porque está habilitado ayer, para ayer nada más, pero le va a figurar, a mí me va a figurar como que lo presentaron tarde, pero no me importa. Ah, bueno, Si, porque, claro, esa era mi duda, porque anoche lo entregué, digamos, no, está bien, no hay problema. pero aparecía retrasado, por eso, Sí, entonces, de Profe, hecho entonces todo, hay que volver a subir el video, el no, no, trabajo. no. Yo tengo una cantidad de trabajos. Hubo gente que ya están en la tarea que subí primero al aula virtual. Además, tengo otra cantidad de trabajos que llegaron por correo electrónico. Si alguien no pudo subir su trabajo, lo puede subir ahora en esta, aunque figure como tardío, no importa. Lo que a mí me permite este nuevo que dice práctico 1 es calificar individualmente. ¿Se ah, Porque el entiende? bueno, otro, por ejemplo, está sí. perfecto. Yo porque Ah, pensé que por ahí, si aparecía retrasado, no lo iban a tener en cuenta. no, no, sí, lo voy a tener en cuenta, no, no hay problema. Aparte estamos ajustando detalles. Ustedes ya saben que la presentación, que lo que yo les informé en la clase inaugural es que la presentación del trabajo es la asistencia. No van a tener problema ahora, menos si el error fue mío. No, no, no hay problema. Y si alguien no lo hizo, bueno, tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo. El trabajo que corresponde a la unidad 2 lo voy a subir hoy mismo. Van a tener de plazo una semana y ya les reitero lo que ya dije. No es obstáculo para el parcial, al contrario. Igual para el parcial tienen que estudiar las mismas cosas que tienen que estudiar para contestar esto. Así que no hay problema. Está todo ya sobre sujetos y sobre normas. Podemos avanzar a la unidad 3. Bueno, estoy por hecho de que sí. La unidad 3 es relativa a un sujeto en particular. Entonces, nosotros en la unidad 1 se menciona genéricamente a todos los sujetos del mundo laboral y en esta unidad 3 vamos a concentrarnos en un sujeto. Nos concentramos en este porque es el más importante, el fundamental, el que le da la nota característica a nuestra materia, derecho colectivo del trabajo, que es la asociación sindical. La unidad dice sindicatos, pero como ustedes verán, nuestra ley sobre la materia, la 23.551, es la ley de asociaciones sindicales. Y las asociaciones sindicales, en algunos casos, tienen el grado de sindicato y en otros casos no, tienen otros grados. Por ejemplo, la que todos conocen, la Confederación General del Trabajo. Genéricamente nos referimos a todo este conjunto de organizaciones como sindicatos. Ya sabemos que para constituirse como sindicato, los trabajadores que deciden hacerlo tienen que constituir una persona jurídica, pero no una persona jurídica similar a la del derecho civil, sino una persona jurídica del derecho laboral que tiene su inscripción específica en un libro especial de registro de asociaciones sindicales que lleva el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora tanto los alumnos del año pasado como ustedes no pueden hacer prácticamente trabajo de campo, o sea, no pueden irse hasta la sede del Ministerio de Trabajo para preguntar ahí cómo se hace una inscripción, en qué plazo más o menos se tarda en obtener el visto bueno para decir ya constituimos el sindicato, etcétera, qué requisitos le pide. Pueden leer, pueden ingresar y ver los requisitos, pero no tienen la posibilidad de ir, como han ido otros alumnos de otros años, a la Dirección del Trabajo en Corrientes, con la doctora Gómez Carelli, y ver en la práctica cómo funciona el tema. Pero bueno, todos tenemos que adaptarnos a las limitaciones de la cuarentena y de
régimen en pandemia. Acá lo importante que ustedes, parecido al tema de las normas, es lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar una clasificación de sindicatos, pero la clasificación es solo eso, una forma de agrupar para un mejor estudio, pero no reemplaza el concepto de sindicato que usted lo tiene que conocer por la teoría, que es aparte. Es decir, si yo le pregunto qué es un sindicato, no me pueden decir solo la clasificación, me tienen que decir el concepto de sindicato. Entonces, vamos a la norma, vamos a seguir el criterio que usamos en la unidad 2, es decir, vamos a ir a la norma base fundamental. ¿Cuál es la norma base fundamental? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos el artículo 14 bis. El artículo 14 bis contiene un primer párrafo que todos estamos de acuerdo que sienta las bases del derecho individual del trabajo. Un segundo párrafo que sienta las bases del derecho colectivo del trabajo, y el tercero y último párrafo que nos da las bases de la seguridad social. Es así, eso es correcto, pero tienen que prestar atención a un detalle. El primer párrafo referido al derecho individual del trabajo contiene en la parte final un pedacito de la norma, un pedacito del artículo referido a las asociaciones sindicales, es decir, que también tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué es así? Por lo siguiente, porque el derecho de constituir una organización sindical es un derecho individual del trabajador. La constituye si quiere, y si no quiere, no la constituye. ¿Se entiende eso? Obviamente que, como ya sabemos que es una persona colectiva que dentro suyo agrupa a más de una persona humana, no basta con la voluntad de uno, tiene que ser la voluntad de varios. La voluntad de varios. Entonces, si leemos el artículo 14 bis, en la parte final, vamos a ver qué dice. El trabajo vamos al principio, perdón. El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador, y ahí vamos al final. Organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, los trabajadores tienen derecho a una organización sindical libre y democrática. Acá ustedes pueden ver ya los principios del derecho colectivo del trabajo. Los principios del derecho colectivo del trabajo. Porque esta organización es libre, o sea, libertad sindical, y democrática, o sea, democracia sindical. Y tienen derecho a una organización. Esa organización, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con la autonomía sindical, porque cómo se organiza esta persona jurídica que le llamamos sindicato. Se organiza dictándose su propio estatuto, El estatuto es el que nos va a decir cómo las personas pueden afiliarse a ese sindicato, qué derechos tienen los que son afiliados al sindicato, cómo eligen la comisión directiva, cómo está compuesta la comisión directiva, cómo toman sus decisiones la comisión directiva, cómo toman sus decisiones el Congreso o Asamblea de Delegados, etc. Es decir, la autonomía sindical que tiene para funcionar en forma independiente del Estado, independiente del empleador, y darse su propia organización. Entonces, el sindicato, como todas las personas jurídicas, tiene esta característica. Es la voluntad de las personas que lo componen, más la organización en un estatuto que establece las reglas de la vida interna de este sindicato. Entonces, ya sabemos que
derecho a constituir a la organización sindical nace de la última parte del primer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si buscamos en los tratados internacionales, vamos a encontrar tratados internacionales de derechos humanos que nos hablan de lo mismo. Bajamos un poquito el escalón, vamos a encontrar convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nos hablan de lo mismo, por ejemplo, el convenio sobre libertad sindical, el convenio sobre derecho de sindicación. Entonces, y bajamos un escalón más y nos vamos a la Ley 23.551, que es la Ley de Asociaciones Sindicales. Esa ley, además de darnos distintas pautas, vamos a ir a una parte que a nosotros nos interesa, que es los tipos de asociaciones sindicales que existen. Entonces, tenemos el artículo 10 y el artículo 11. Y ahí nos define tipos de asociaciones sindicales, de acuerdo a dos criterios. Pero no se agota acá, porque vamos más abajo y vamos a encontrar que hay una tercera clasificación, que es de acuerdo a las facultades y derechos que las asociaciones sindicales tienen, y vamos a ver que existen las asociaciones simplemente inscriptas en ese registro especial que hablaba la Constitución Nacional, y también tenemos las asociaciones sindicales que han obtenido la personería gremial, que es un paso más adelante en cuanto al nivel de sus derechos como asociación sindical. Profe, Entonces, disculpe, sí. quería hacer una pregunta. Cuando habla de simplemente inscriptas, ¿hace referencia a la personalidad jurídica simplemente? Exactamente. Gracias. Si nosotros vamos a suponer que fuéramos trabajadores de una actividad X, y decidimos formar un sindicato porque no tenemos. Entonces nos ponemos de acuerdo 15, 16, 20 personas acá de esta clase y decimos vamos a formar el sindicato. Vamos, consultamos al Ministerio de Trabajo y nos dicen, bueno, tienen que traernos el acta constitutiva donde ustedes se han reunido, la asamblea fundacional, donde se han reunido, han decidido formar la asociación sindical. ¿Solo eso? No, no solo eso. Ustedes van a tener que afiliar una cantidad de trabajadores, etcétera. Bueno, presentar un estatuto, que el estatuto sea legal, es decir, que esté de acuerdo con la ley de asociaciones sindicales. Y bueno, si cumplen todas las pautas que están en esta misma ley de asociaciones sindicales, se le va a dar la simple inscripción. La personalidad jurídica o simple inscripción. Pasado 6 meses, porque así lo dice la ley, pasados 6 meses y reunida una cantidad mayor de afiliados, ustedes pueden tener derecho a obtener la personería gremial y por lo tanto van a representar a todo el gremio de esta actividad, ya sea a los que están afiliados a su sindicato o a los que no están afiliados. Ese es nuestro sistema o modelo sindical argentino que funciona así. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? En realidad es muy sencillo. Este es el tema más sencillo de todos. Lo que ustedes a veces por ahí se confunden es que hay ciertas cuestiones que para saberlas, para saber cómo son, tienen que leer la ley de asociaciones sindicales, y otras cuestiones para saber cómo son, tienen que consultar el estatuto del sindicato. El estatuto del sindicato. Por ejemplo, voy a ir a la tutela sindical. Voy a anticipar un tema de la unidad 4, voy a ir a la tutela sindical, donde me dice que el artículo 48 o el artículo 49, cualquiera de estos artículos, dice que los trabajadores que por ocupar cargo, el 48, los trabajadores que por ocupar cargo electivo o representativo, bla, 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 en organismos que requieran representación gremial, bla, 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 tendrán derecho a gozar licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y a ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones. ¿Cuándo finalizan las funciones
de un representante sindical. Para saber exactamente vamos a tener que ir al estatuto de ese sindicato. La ley de asociaciones sindicales dice que los mandatos, es decir, el periodo por el cual fueron electos, no pueden ser mayores a 4 años. Y la mayoría de los sindicatos usa 4 años, pero puede ser menos de 4 años. No es obligación que sea 4, lo que la ley dice que no puede ser mayores de 4, pero podría ser 3. Entonces, ¿cómo sé yo si la protección que tiene ese trabajador, vamos a decir que yo soy el empleador, la protección de ese trabajador dura 3 años o dura 4 años? Tengo que ir al estatuto de ese sindicato. Ahí va a decir cuánto dura, porque ellos se han dado su propia organización interna, tienen el derecho de hacerlo y han establecido el tiempo de duración del mandato. Bueno, por ejemplo, esa es una cuestión. Entonces, hay cuestiones, como muchas, si ustedes ven la ley, que tienen que verla sí o sí, van a ir viendo que la ley reglamenta mucho, es decir, por un lado estamos diciendo que los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente, y por otro lado resulta que la ley argentina de asociaciones sindicales los condiciona porque le da un montón de pautas de las cuales no pueden salirse. Bueno, así es el modelo sindical argentino. Entonces, la ley establece esas pautas. Dice que los derechos y las obligaciones de las asociaciones sindicales, establece cómo es el sustento económico de las organizaciones sindicales, establece cuáles son la tutela sindical, etc. Entonces tiene un montón de pautas. Otras les permiten a los sindicatos elegir dentro de eso, con cierto margen, una autonomía. Bueno, eso lo definen ellos en los estatutos respectivos. A mí, para esta clase de sindicatos, me gusta que investiguen la historia del sindicato de subterráneos de Buenos Aires, porque es un sindicato relativamente nuevo, que todavía se pueden encontrar buscando en internet cómo es la historia de su formación, y nos sirve para ver un montón de cosas que las hablamos teóricamente, pero ahí se ve en la práctica. Tanto es así que todavía se les sigue llamando a ellos metrodelegados. Ustedes van a ver, por ejemplo, esta semana había, creo que, una jornada de paro, y hay diarios que dicen los metrodelegados convocan un paro, y otros hablan del sindicato de subterráneos. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque en un principio la actividad de subterráneo estaba dentro de la Unión Tranviarios Automotores y del sindicato UTA. En las distintas líneas de subterráneos solo hay en la ciudad de Buenos Aires, no hay en ningún otro lugar del país. Hay línea A, B, C, D y H, creo. Cada una de esas líneas elegía sus delegados. Y había un cuerpo de delegados que en determinado momento entra en conflicto con la comisión directiva de la UTA. Entonces ellos tomaban decisiones distintas a la de la comisión directiva de la UTA. Y llegó un punto del enfrentamiento entre estos delegados y la conducción de la UTA que decidieron formar un nuevo sindicato. Entonces, el trabajo de la Unidad 3 tiene que ver con la historia y el desarrollo de este sindicato de trabajadores de subterráneos. Se corta, sí, lo lamento. Pero seguimos el viernes 14:30. Bueno, gracias. Hasta luego. Igualmente para Chao, ustedes. Profe, disculpe, ¿manda el link por el correo? ¿De vuelta? Sí. Dale, perfecto. Mando por el correo. Muchas gracias, buena semana. Pásenle a los que no tienen, pásenle por favor mi correo, a los que dicen que no tienen, que no reciban nada. Sí. Una consulta, en el examen van a haber preguntas prácticas también, ¿verdad? Creo que sí, me dijo eso la doctora Gómez Carelli. Claro, por lo que ella dijo ayer le pregunto, Sí, sí. porque bueno,